Hola, sean todos muy bienvenidos. Les saluda Mauricio. Vamos a continuar el seminario de Apocalipsis y vamos en el capítulo 10 para este video. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido una vez más poder estudiar tu santa palabra, especialmente el libro de Apocalipsis. Te pedimos que te quedes con nosotros y bendigas esta presentación. Te lo pedimos, aunque sin merecerlo, sino por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos estudiando el capítulo 10, que lo vamos a hacer en dos partes, dos videos. Y vamos a continuar con el seminario de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, lo que Jesús nos quiere dar a conocer a nosotros para este tiempo. Y en este capítulo 10 vamos a tener un breve repaso de los capítulos anteriores y también una introducción a lo que es el capítulo 10. Hablaremos también de un pequeño libro impresionante y unas citas que confirman el tiempo. También hay un problema que con respecto a lo del tiempo, que lo vamos a ver, y veremos qué es lo que dicen los 7 truenos. También miraremos unos eventos que están sellados y terminaremos con una gráfica que es como una acerca de los 7 truenos, que es como una advertencia de los 7 truenos. Y para dar inicio podemos empezar con el repaso. En Apocalipsis 1 vemos que Jesucristo viene a Juan para dar a conocer las cosas que deben acontecer en breve. Jesús ama a su iglesia y está en medio de los 7 candeleros, lugar santo. Apocalipsis 2 miramos las primeras 4 iglesias que nos representan el último llamado a la iglesia. Apocalipsis 3, las últimas 3 iglesias que son el último llamado a los hijos de Dios. Apocalipsis 4, Juan ve el inicio del juicio celestial y la adoración celestial a nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis 5, Jesús es el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos. El Cordero sea la alabanza, honra, gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el capítulo 6 vemos los primeros 4 sellos y vemos aquí cómo representa el remanente, los 144,000 y su misión. También vemos el 5º y el 6º sello. Y en Apocalipsis 7 vemos los 144,000 sellados y sus características junto con la gran multitud. El capítulo 7 es un paréntesis, pues interrumpe la apertura de los sellos para mostrar que Dios tiene un pueblo leal que se mantendrá firme en medio de los terrores que han sido descritos. Y se da más detalle del pueblo sellado, los 144,000, representado por el caballo blanco en el primer sello, y el pueblo llamado la gran multitud, representado por el caballo negro del tercer sello. Vamos a ver más características sobre los 144,000 también, que se encontrarán en el capítulo 14 para tener más amplia conocimiento de los 144,000. En el capítulo 8 hubo silencio en el cielo, que es el 7º sello, y eso puede representar la situación que está pasando el pueblo de Dios en el sellamiento. También se le da las 7 trompetas a los 7 ángeles. Y en el versículo del 3 al 6 se representa la intercesión de Cristo por medio del incensario y las oraciones de los santos hasta que es arrojado a la tierra, representando el fin de la gracia. Para unos el fin de la gracia se cierra más pronto, que es el pueblo escogido de Dios. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto, que la ley de Dios es exaltada. Vemos también en el capítulo 9 la 5ª trompeta y la 6ª trompeta. Y en eso es que estamos ahorita para pasar al capítulo 10. Vemos una introducción. Así como hay un
intervalo entre el sexto y el séptimo sello, que es Apocalipsis 7, hay un intervalo entre la sexta y la séptima trompeta, que lo encontramos en Apocalipsis 10, del versículo 1 al capítulo 11, versículo 13. Los interludios brindan información aclaratoria relacionada con la profecía que se está dando. Los interludios dan mensajes especiales para la gente del cielo del tiempo del fin, y estos mensajes incluyen las expectativas de Dios para el último grupo de santos, promesas gloriosas que dan ánimo y esperanza elevada para aquel tiempo, advertencias de poderosa actividad satánica, actividad celestial durante la profecía terrenal. Y así este interludio, llamado por algunos un paréntesis interpretativo, no solo cubre la era de las 6 trompetas anteriores, sino que transmite también los acontecimientos que condujeron a su inicio. Y ya que esto viene textualmente entre la sexta y la séptima trompeta, muchos concluyen que ocurre después de que sonó la sexta, y así no es como funciona un interludio. Este es un tiempo de ponerse al día para completar los detalles de lo que ya se ha dicho. No solo se remonta a la primera trompeta, sino que describe problemas y eventos que se remontan hasta el primer sello. Allí Jesús carga hacia adelante, conduciendo a los santos en el caballo blanco a la victoria. Aquí Jesús baja para hacer simbólicamente eso mismo. Apocalipsis 10 está programado para coincidir con la profecía del caballo blanco que encontramos en Apocalipsis 6, del 1 al 2. Y podemos ver que Jesús desciende del cielo, se convierte en el jinete del caballo blanco, o sea, en su pueblo, y va saliendo a la batalla y la victoria está asegurada. Y dentro de este interludio se da una profecía final muy especial, que lo encontramos en el versículo 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto significa que las primeras 6 trompetas nos llevan hasta los momentos finales de los tiempos, en realidad en la segunda venida. Otro acontecimiento sorprendente es otra profecía que Cristo da bajo juramento. El tiempo pronto no se demorará más, en el versículo 6. Pronto comenzará a correr el reloj que ha estado en espera. Un periodo de tiempo que ha estado en suspenso, o sea, un tiempo de demora. ¿Por qué la demora? Cuando termine, comenzará un reloj de 42 meses. Lo vemos en Apocalipsis 11:2. Y otro de 1260 días, Apocalipsis 11:3. Al finalizar, sabemos por Daniel que el pueblo de Dios será liberado, en Daniel 12. La segunda venida será inminente. El misterio de Dios estará terminado. Y este interludio explica el propósito divino para el pueblo de Dios durante el período de las trompetas, para que 1. se prepare y 2. sea testigo durante ese último período de tiempo. El significado especial de Apocalipsis 10 es introducir las visiones del tiempo del fin de los capítulos 11 al 22. Anuncia al mundo que se ha llegado a una nueva época, el período llamado por Daniel el tiempo del fin. Será entonces cuando se produzca el fuerte clamor, cuando se dé a conocer el último llamado evangélico de la tierra. También se aclarará la respuesta de demora de Dios a la petición de los santos para que Dios los vindique frente a la persecución y el martirio mencionados en el 5º sello. Pronto se dará un mensaje por designio de Dios que se convertirá en un clamor fuerte. Entonces las profecías de Daniel tendrán su completo entendimiento, completando así su testimonio, de Daniel 12, versículo 13. Y el ángel de Apocalipsis 10 abrirá las profecías de Daniel para el tiempo del fin, Daniel 8, 12. Y es interesante la observación de que
Este interludio es el único en el que se le pide a Juan que desempeñe un papel. Ahora él nos representa a nosotros. Vemos 4 puntos que uno se le dice, tómalo, el librito, en Apocalipsis 19. 2, también se le dice que comedlo, en el versículo 9 también, que dice, tomé el libro y me lo comí. Y un mensaje profético iba a ser parte de él. 3, profetizar de nuevo. Lo encontramos en el versículo 11. Nunca antes se le había pedido que lo hiciera. Esto simbólicamente representa el papel de los 2 testigos discutidos en el próximo capítulo. Y punto número 4, en acción, vemos que también se le pide que mida el templo, los que salen y los adoradores, en el capítulo 11, versículo 1. El medir de Juan representa simbólicamente el uso de un estándar moral por el cual el pueblo de Dios será juzgado. Un juicio de los vivos antes de que comience la testificación. Al terminar el interludio y la 7ª trompeta, también termina la historia. Apocalipsis 11, del 11 al 13 y versículo 18. Cuando la impeniencia ha llegado a su punto más insoportable, entonces es que llega el fin. Si es que pasamos al capítulo 10 de Apocalipsis, y el versículo 1 al 3 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En el versículo 1 miramos que dice, yo vi, y eso anuncia una nueva escena visionaria. Juan está en la tierra observando a un ángel poderoso que baja o desciende del cielo. Lo comparamos con Apocalipsis 5.2 y Apocalipsis 18.1. Sus atributos son similares a los de Cristo, descritos en el capítulo 1, versículos 13 al 15, también en el capítulo 14, del 14 al 16. Esta imagen contrasta con la bestia o los secuaces de Satanás que ascienden del abismo. Ambos entran en la historia de la tierra en su período final. Cristo desciende para ayudar a su pueblo a prepararse y terminar su obra. Él también viene a entregar una profecía de tiempo que será desarrollada en breve. Satanás asciende simbólicamente del infierno para ayudar a su pueblo a prepararse y terminar su obra. Lo comparamos con el capítulo 9, versículo 2. Desciende envuelto en una nube. Esto lo podemos comparar con el Salmo 104.3, que dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Y en el Antiguo Testamento solo Dios aparece cubierto con una nube. En Daniel 7.13 el Hijo del Hombre se presenta ante el Anciano de Días en una nube. Mateo 26.64, Marcos 13.26. Y aquí la palabra peribalo en griego significa que está totalmente rodeado. Más tarde Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca. Apocalipsis 14, del 14 al 15. ¿Qué podría ser esa nube con la que él está envuelto? En conjunto, los diversos textos sugieren que se trata de un vasto séquito de ángeles que acompañan a Jesús. Curiosamente, pronto veremos a los 2 testigos de Dios ascender al cielo en una nube, de manera similar a Cristo en su ascensión. De una visión anterior, Jesús estaba ubicado, solo vos, en la sala del trono de Dios en Apocalipsis 4. Luego, como un cordero ante el trono en Apocalipsis 5. Y ahora descendiendo de la sala del trono de Dios desde los cielos al planeta Tierra.
Esta no es su segunda venida, pero viene a través de su Espíritu en una misión crítica, en anticipación de esa venida. Se levantará sobre el mar y la tierra, dueño de todo, 1 Corintios 10:26, listo para dirigir las últimas escenas de la historia del mundo. Como observaremos, el hombre tiene una tarea única después de este acontecimiento de descenso, para prepararse para dar un fuerte clamor del Evangelio. Esa nube angélica que lo cubre o lo viste simbólicamente ayuda a ocultar su gloria. Lamentaciones 3, 42 al 44. También sugiere que el séquito celestial de seres está listo para cooperar con el hombre, en nombre de Cristo, en esta obra final. Dice el versículo 1, y un arco iris estaba sobre su cabeza. Esta frase se hace eco hasta cierto punto de Ezequiel, capítulo 1, del 26 al 28, donde parte de la gloria de Dios es como la apariencia del arco iris, cuando Él está en la nube. Allí describe a un ser celestial que sostiene un libro que se toma y se come, en Ezequiel, capítulo 1 al 3, y un patrón que se ve aquí en Apocalipsis 10, que Juan describirá en breve también. Algunos afirman que la posición de este arco iris sobre la cabeza de Cristo representa una corona o un brillante glorioso. El arco iris simboliza las promesas del pacto de Cristo, afirmando firmemente su gracia y amor durante este tiempo intenso. Ese periodo se desarrollará en el versículo 16, en anticipación del cumplimiento de Daniel 12:7, que es un periodo de 3 años y medio. Un arco iris esmeralda que representa la misericordia rodeaba el trono de Dios en el capítulo 4, versículo 3, durante su procedimiento judicial, que continúa a lo largo de la mayor parte de esta profecía. Dice el versículo 1, y su rostro era como si fuera el sol. Y esta es una similitud. Juan no sabe cómo describir el rostro de Cristo excepto como la apariencia del sol. Y esta es una descripción idéntica de Jesús en el capítulo 1, versículo 16, y también en su aparición transfigurada en Mateo 17:2. Dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El versículo 1 sigue diciendo, y sus pies como columnas de fuego. Esta imagen sigue el modelo de Daniel 10:6, donde cierto hombre tenía brazos y pies del color del bronce bruñido. Y Apocalipsis 1:15, donde sus pies eran como bronce bruñido, como si ardieran en un horno, cuando Juan dijo que él era semejante al Hijo del Hombre. La única columna de fuego que se menciona en otra parte de la Biblia se relaciona con la columna de fuego que brindaba protección en Ezequiel 14, 19, 24, y también brindaba guía en Ezequiel 13, del 21 al 22, a los hijos de Israel. La mayoría de los estudiosos consideran que esta imagen simboliza la garantía de protección y guía de Dios a sus testigos finales. Así, Cristo viene del centro del universo, que es el trono de Dios, acompañado de ángeles celestiales para preparar su testimonio a 144,000 personas. Les asegura que las promesas del pacto y las profecías escatológicas pronto se cumplirán. Las imágenes afirman su guía y protección mientras estudian los mensajes que Él ha abierto y finalmente da al mundo. Su rostro da poder, luz y presencia a su pueblo. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. Esto está en Hechos de los Apóstoles, la página 470. Y la escena de descender en este versículo nuevamente sugiere que este es el momento para una experiencia de lluvia temprana. Los 144,000 representan
al pregonero en la parábola de las 10 vírgenes que exclamó: aquí viene el esposo, Mateo 25:6. ¿Y cuán importante es esto? Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Esto está en Testimonios para los Ministros, la página 399. Y la lluvia tardía vendrá de los 2 olivos en el próximo capítulo. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Esto está en Testimonios para los Ministros, la página 507. Preparémonos para participar en la proclamación del ángel que alumbrará la tierra con su gloria. Esta cita lo encontramos en la revista Señales de los Tiempos en el año 1892. Y esto alude al cuarto ángel o fuerte clamor de los testigos de Dios en Apocalipsis 18. Y de esa forma el peso de la evidencia sugiere que Apocalipsis 10:1 es cuando comienza la lluvia temprana bajo la dirección del poderoso ángel que es Jesús para sellar a un pueblo especial para la obra final de Dios. Y aquí en el versículo 2 encontramos un pequeño libro o el librito que es impresionante. Dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Muchos con argumentos eruditos afirman que este librito debe ser el mismo rollo que Cristo recibió de Dios el Padre en Apocalipsis capítulo 5 del 7 al 8. Pero hay un punto que invalida esta conclusión. El rollo de 7 sellos no puede abrirse hasta la segunda venida. Tiene 7 sellos numerados que se abren secuencialmente. Los eventos de la segunda venida suceden durante el 6º y el 7º sello. Y este pequeño libro abierto en la mano de Cristo se relaciona con un tiempo inmediatamente anterior a un periodo de 42 meses o 1260 días, que ocurre antes de la segunda venida. Vemos que no son lo mismo. Y aquí podemos ver en esta tabla comparativa el libro de Apocalipsis 5 y el librito de Apocalipsis 10. Vemos que tienen nombre. En Apocalipsis 5 se le llama libro y en Apocalipsis 10 librito. El receptor en Apocalipsis 5 es el cordero, el león de la tribu de Judá. Aquí en el capítulo 10, ya en la mano del ser que ruge como un león al hablar. El libro abierto en el capítulo 5 nunca está descrito. Y en el capítulo 10 vemos que el libro ya está abierto. Y eso hace una alusión en el libro del capítulo 5 a Ezequiel 2 y aquí en este capítulo al Daniel 12. Vemos que están sellados. En el Apocalipsis 5 está sellado con 7 sellos. Y aquí en Apocalipsis 10 solo es un sello. Y el mensaje en Apocalipsis 5 es de juicio. Aquí, capítulo 10, son de eventos del tiempo del fin. Y el tiempo que están representando en el capítulo 5, el libro, durante la segunda venida y después que Jesús venga. Y en Apocalipsis 10 tenemos que es antes de la segunda venida. Vemos que ambos pergaminos celestiales contienen los decretos de Dios para la humanidad. El primero para el mundo, en Apocalipsis 7, y el último para la iglesia. Hay una profecía de un rollo bíblico que fue sellada para ser abierta en el tiempo del fin. Esto se describe en el libro de Daniel, que nos lleva a la misma referencia que Jesús nos indicó
que visitáramos en su discurso del tiempo del fin. Son los mensajes colectivos relacionados con las visiones de Chazón. Daniel 8, 11 y 12. Y 12 hay versículos seleccionados. Y esos mensajes incluyen la profecía del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño de Daniel 8. También una amplia historia del conflicto entre el bien y el mal en Daniel 11. También las interesantes profecías de tiempo de Daniel 12. Ese sellado de Daniel significó un retraso en la comprensión de esos mensajes hasta el tiempo del fin. Gabriel dijo que esas visiones eran para el futuro. Dice Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y más después escribió en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa ciencia o conocimiento se relaciona con la comprensión de esas profecías en todo el mundo. Aunque Daniel estaba ansioso, Cristo le afirmó que el tiempo de esta profecía era para el fin. Dice el versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo es ese tiempo del fin? Gabriel ya le informó a Daniel que sería en el tiempo señalado. Daniel 8, 17, 19. Habacuc había compartido recientemente que en el tiempo señalado, que ese tiempo señalado vendría después de que termine el tiempo de demora. Habacuc 2, 2 y 3. En breve veremos aquí en este estudio de Apocalipsis 10 que Jesús profetizará que un tiempo de retraso, es ese tiempo de demora, está a punto de terminar. Y vemos que la evidencia es irrefutable de que estas profecías se detallan juntas. Este librito es la profecía abierta de Chazón de Daniel. Está abierto en la mano de Cristo, anunciando que ahora se puede entender. Al comerlo, Juan anuncia que debe entenderse para testificar efectivamente. Juan se convierte en el símbolo de la última iglesia remanente que da testimonio de Dios. Algunos relacionan esto con el entendimiento de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Y esto simplemente no puede ser correcto. Esa profecía fue parte de la visión Maret que nunca fue sellada. Hasta Daniel finalmente entendió esa parte. Lo vemos en Daniel 10:1. ¿Cuál es el tema de las visiones Chazón de Daniel o del pergamino del librito? Son un grupo de profecías distintas de cómo terminará el conflicto entre Cristo, representado por el carnero, y Satanás, también representado por el macho cabrío rudo. Y sorprendentemente incluyen periodos profetos cronometrados dentro de los cuales se cumplirá Daniel y Apocalipsis. Están vinculados a un periodo de 3 años y medio. Daniel 12:7, Apocalipsis 11, 2 al 3, Apocalipsis 12:6, 14 y capítulo 13:5. Para los escépticos, las expresiones lingüísticas hebreas dejan perfectamente claro que no pueden ser entendidas hasta hace muy poco, es decir, fueron selladas hasta el tiempo del fin. Veamos esta cita que nos dice que aquí se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Las cosas reveladas a Daniel fueron complementadas posteriormente por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos, refiriéndose a Apocalipsis. Estos dos libros deben ser examinados cuidadosamente. En 2 ocasiones Daniel preguntó, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin del tiempo? Y yo oí, mas no entendí. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo,
Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Pero tú sigue tu camino hasta el fin, porque reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto está citado de Daniel 12, del 8 al 10 y 13. Y esto lo encontramos en el volumen 18 de Manuscritos Liberados, página 15. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más, o no será más demorado. Apocalipsis 10:6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Eso está en el tomo 2 de Mensajes Selectos, en la página 120. Ese librito abierto contiene mensajes para cada persona en la tierra. Contiene relojes del tiempo del fin. Representan mensajes escatológicos distintos para aquellos que transmitirán globalmente el Evangelio de Jesucristo justo antes del escatón. El libro de Daniel se revela en el Apocalipsis de Juan y nos lleva hacia las últimas escenas de la historia de esta tierra. Eso lo encontramos en Testimonios para los Ministros, la página 115. Y es importante notar que este periodo, este pequeño rollo o libro, se llama Biblaridion en griego. El rollo de 7 sellos se llamaba Biblión. Además, si fueran lo mismo, no esperaría que el Biblaridion fuera precedido por un artículo, y no lo es. El rollo del destino, Biblaridion, Apocalipsis 5 al 6, comienza con la apertura secuencial de los sellos y continúa hasta el final del Apocalipsis. Dentro de este ámbito de tiempo, el rollo pequeño trata de eventos que afectan al pueblo de Dios durante los últimos días antes del fin, que es el tiempo señalado. De esta manera, el escenario invita a una comprensión más profunda de las grandes profecías de Daniel relacionados con esas visiones del Chazón. Esto sugiere que los detalles de la visión de Juan se interpretarán más fácilmente a través de esa información del Antiguo Testamento. También revela que el tiempo del fin de Daniel se relaciona con el fin escatológico de Juan. El versículo 2 dice que puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y esta imagen única contrasta con lo que más tarde se verá como Satanás el dragón parado en la arena del mar, capítulo 12, versículo 18, y la bestia que surge del mar, capítulo 13, versículo 1. A lo largo de todo el Apocalipsis, Satanás es presentado paralelamente yendo en contra a los planes de Dios. Pero Dios siempre tiene el control. A Satanás y a sus seguidores se les permite actuar, mostrar sus caracteres, siempre dentro de un límite divino. Jesús parece tomar esta postura de mar y tierra cuando llega al planeta Tierra. Simboliza su autoridad y dominio sobre toda la tierra. Con el pergamino abierto en su mano, su contenido está destinado a todo el mundo. Dado que esas piernas y pies son columnas de fuego, ese rollo tendría mensajes de liberación y guía globales. También crea un contraste sorprendente con el mal de la quinta trompeta cuando Satanás y sus ángeles buscan el control
a través del daño y el mal. El versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La imagen del león evoca inmediatamente el anuncio de uno de los 24 ancianos en Apocalipsis 5:5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La voz fuerte se enfoca en un momento en que todo el mundo escucha, un mensaje especial con poder. La descripción, como cuando el león ruge, significa que se da con claridad y fuerza inusuales. La voz de Dios está asociada con la de un león. Lo encontramos en Isaías 31:4, Amós 3:7 al 8. El mensaje domina a todos los otros. Aquí Cristo habla para que el mundo pueda oír. Está llamando la atención de todos hacia los actos judiciales asociados con los truenos. Cristo está hablando para que el mundo pueda escuchar. Está atrayendo la atención de todos. Se anticipa un anuncio de liberación. Las voces representan decretos o proclamaciones divinas o demoníacas. El trueno declarado que se ha completado una posición o decisión judicial. Salmo 29. Que ilustra el poder de la voz de Dios como trueno. Dado que hay un artículo definido con los truenos en la mayoría de las traducciones en griego, se refiere a algo a lo que Juan y sus lectores ya tienen acceso o conocen. Las imágenes contextuales sugieren que se relacionan con el libro abierto, ya que el profeta pronto comerá o comprenderá este libro. Debe haber 7 decretos judiciales o eventos dentro de él. Su fuente y narrativa deben ser descubiertas. Tiene implicaciones globales. Esas palabras son tan claras que Juan se dispone a registrarlas. Y miremos lo que dice el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Vemos que en el versículo 4 estas palabras estruendosas y el librito abierto deben estar asociados con un momento en que Cristo y sus ángeles vienen a traer ayuda especial al pueblo de Dios. También vemos que Daniel es abierto. Las visiones del Chazón. Estas visiones que incluyen cuando la guerra final entre Cristo y Satanás comienza su fase final, que lo encontramos en Daniel 8. Incluye cuando el papado se levanta en su poder geopolítico final, Daniel 11, y cuando el inicio de distintos periodos de tiempo está por comenzar, de Daniel 12, comparándolo también con Daniel 9. Y el pueblo de Dios debe prepararse para dar el evangelio o proposición final. Jesús clama, y en breve escucharemos algo de lo que dice. Y luego los truenos hablan. Sus palabras son tan claras que Juan se dispone a registrarlas. El trueno se considera un medio divino de comunicación que solo los entendidos entenderán. Eso ocurrirá durante la generación final a la que Jesús aludió en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahí se registran asombrosas pistas basadas en acontecimientos que revelan cuándo se entraría en ese período.
Sabemos que están asociados porque Jesús refiere al estudiante a Daniel para el resto de la historia a esa visión chazón. Él manda al estudiante que vayan y estudien Daniel. Eso está en Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Nuevamente el artículo los antes de la palabra truenos, que es a hepta brontai, significa que eran distintos y que debían haber sido familiares para Juan o sus lectores. ¿Podría esto estar implícita esta comprensión a través del libro abierto? ¿Cuáles podrían ser esos mensajes? Se relacionan específicamente con las profecías colectivas de Daniel, las profecías de Chazón que habían sido selladas. Cuando Juan lo coma, en el versículo 10, lo entenderá. La insinuación es que nosotros debemos hacer lo mismo. Sugiere que el mensaje del trueno ya ha sido registrado, es decir, en el libro abierto. Dios ha determinado cuándo su iglesia conocerá el contenido. Esto motivaría entonces a la iglesia a buscar su misión en el tiempo del fin. El juramento que se hace en el versículo 6 es igual al de Daniel 12:7. Uno es una profecía del tiempo del fin. El otro es una profecía de que ese fin está a punto de llegar. Todo esto significa que debe haber 7 advertencias o avisos distintos que abarcan esa profecía de Daniel. Como se señaló anteriormente, el único lugar en la Biblia donde Dios habla con estruendo 7 veces es en el Salmo 29, del versículo 3 al 9. Allí el salmista revela el poder judicial de Dios sobre la creación a través de su voz atronadora. Él tiene autoridad para publicar avisos y advertencias. Eso encaja con esta imagen, donde Cristo tiene sus pies sobre el mar y la tierra, y habla para que toda la tierra lo oiga. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla y actúa con poder, a menudo se lo describe como el sonido del trueno. Job 26:14, Salmo 18:13. Si nunca se pudiera entender el contenido del mensaje del trueno, ¿por qué se mencionarían los truenos? En Apocalipsis hay otras ocasiones en que el trueno ruge. Vemos tres veces. Uno en el contexto de un Dios asombroso. Apocalipsis 4:5, 11:19 y 14:2. Dos en el contexto de la liberación del pueblo de Dios. Apocalipsis 19:6. Y tres en el contexto del juicio. Apocalipsis 6:1, 8:5 y 16:18. ¿Qué son los 7 truenos? ¿Explican el libro abierto? Es posible que sean mensajes que el pueblo de Dios también debe traer al mundo justo al final. Los truenos son eventos de advertencia o juicios. Y vemos que es bueno tomar una pausa y recordarnos en dónde estamos, en qué parte de la verdad de la historia estamos. Lo que leemos en la Biblia es nuestra verdad presente. Y todos los que han leído la Biblia también en su época ha sido verdad presente para ellos, también nosotros. Por eso miraremos unas citas que están confirmando el tiempo, el por qué el libro de Apocalipsis lo tomamos para nuestro tiempo. Y junto con Daniel, por qué es para nuestro tiempo. Vamos a ver estas citas. Y también en los estudios que hemos hecho anteriormente, en los capítulos, en cada capítulo, hay citas que corroboran el por qué decimos que, por ejemplo, las iglesias son para nuestro tiempo. ¿Por qué tenemos que mirarlas, estudiarlas y entenderlas que nos están dando un mensaje a nosotros en la actualidad? Y así sucesivamente. Pero estas citas nos confirman más para que aclaremos un poquito más. Vemos la primera que nos dice: el poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra seca
muestra el papel que está desempeñando en las escenas finales de la gran controversia con Satanás. Esto está en el volumen 1 de los manuscritos liberados en la página 99. Desde aquí nos confirma que son para las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Vemos otra cita que el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Eso es el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 120. Eso sellado fue para los últimos días. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que entonces sucederían. Eso está en la revista de Review Herald en 1883. Ahí está refiriéndose a los períodos proféticos que van hasta justo antes de la segunda venida. El Dios que dio a Daniel instrucciones respecto a las escenas finales de la historia de esta tierra, ciertamente confirmará el testimonio de sus siervos cuando en el tiempo señalado den el fuerte clamor. Volumen 21 de Manuscritos Liberados, página 436. Nuevamente, las instrucciones para las escenas finales en el tiempo señalado. Pronto se dará un mensaje por designio de Dios que se convertirá en un fuerte clamor. Entonces Daniel ocupará su lugar para dar su testimonio. Es volumen 21 de Manuscritos Liberados, página 437, refiriéndose a la promesa que se le dio en Daniel 12 a Daniel. Se podrá entender y se convertirá en un fuerte clamor el mensaje que se ha entendido. Vemos que después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su orden. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación del mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Esto lo encontramos en el comentario bíblico adventista. Y a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos, Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1:3. Esta cita está en Profetas y Reyes, la página 402. Y del contexto bíblico del sellamiento en Daniel 12 y las expresiones en este versículo de Apocalipsis, podemos ver que los 7 truenos y la porción sellada de Daniel son lo mismo. Las alusiones que nos dio Elena White son similares, pero ella es más específica cuando vincula las palabras de Daniel 12 con esos truenos.
Como hemos notado anteriormente, esto debe ser proclamado al mundo con los mensajes de los tres ángeles. Pero encontramos un problema. Y aquí hay un problema interesante que debemos de discutir. Juan oyó los misterios que pronunciaban los truenos, pero se le ordenó no escribirlos. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. Esta cita está del Comentario Bíblico Adventista. Y muchos concluyen que esto se relaciona con la era de 1844, lo que confunde la comprensión de estos versículos. Precediendo a este pensamiento, Elena White ya dijo que estaban relacionados con los mensajes de los 3 ángeles, la proclamación de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y Babilonia ha caído, tiene una aplicación clara en el tiempo del fin. Cuando comience el juicio de los vivos, será el momento de temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Los periodos proféticos de Daniel dan aviso de que el tiempo ya no se demora. El fin está verdaderamente cerca. Para los pioneros del advenimiento que proclamaron la aplicación inicial de los 2 primeros mensajes, no era lo mejor que la gente supiera estas cosas, porque su fe necesariamente debía ser puesta a prueba. También tuvo algunas palabras muy directas en relación con el cuadro profético de 1843, utilizado por muchos de los primeros evangelistas del advenimiento. Dice esta cita: vi que las figuras del diagrama eran como Dios las quería, y que su mano estaba sobre algunas de las figuras y ocultaba un error, para que nadie lo viera hasta que su mano fuera quitada. Eso está en Cartas y Manuscritos, tomo 1, manuscrito 15, en el año 1850. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Eso está en Primeros Escritos, la página 74. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Conflicto de los siglos, página 371. ¿Y cuál error? El cuadro fue rehecho en 1850. Se eliminaron todas las cifras relacionadas con Daniel 12 y lo que los pioneros originalmente intentaron calcular a partir de esos 3 períodos. ¿Por qué? Su fe tenía que ser puesta a prueba durante y después del gran chasco de 1844. Si hubieran entendido esas cifras, nunca habría habido un movimiento adventista. En la gran misericordia y conocimiento previo de Dios, Él retuvo el entendimiento de los 7 truenos y los períodos proféticos de Daniel. Aunque el librito estaba abierto cuando fue estudiado, Dios permitió un error en su entendimiento de las cifras para que ocurriera un gran movimiento adventista. Él reservó el verdadero entendimiento para la generación final, que necesitaría aplicar esos mensajes increíbles al fuerte clamor y a los mensajes de los 3 ángeles. Y aquí vemos las 2 tablas comparativas de 1843 y la de la derecha, la más grande, es la de después en el año 1850. ¿Y qué dicen las voces de los 7 truenos?
¿Cuáles son esos 7 acontecimientos futuros que ocurren después de 1900? La profecía está impulsada por los acontecimientos. Debemos examinar aquellas profecías que estaban relacionadas con el tiempo. Y a medida que comenzamos a profundizar, recordemos que estas imágenes de Jesús, el libro abierto y los truenos se relacionan con las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Volumen 1 de Manuscritos Liberados, página 99. Los 144,000 representados por el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis 6 son las voces fuertes de Jesús al proclamar estos mensajes al mundo. Aparecen en escena después de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, como santos vivos para terminar la obra. Las profecías cronometradas que fueron selladas incluyen, vemos lo que incluye, y aquí son eventos sellados. Incluye 1. La porción hebrea de la visión de Chazón de Daniel del capítulo 8 al capítulo 12. Y Daniel 8:17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y aquí vemos que esto sucederá al final de la ira de Dios, que son las últimas plagas. 2. Vemos que las profecías de los 1260 días de Daniel 12:7. Dice Daniel 12:8 y 9: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 3. Las profecías de 1290 y 1335 días que no serían entendidas, selladas figurativamente, hasta el momento en que Daniel tomara su lugar para dar su testimonio. Como dice Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es ahí como vemos que Daniel tomará su lugar para dar su testimonio. ¿Qué simboliza el trueno? En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, a menudo se lo representaba como el sonido de un trueno. Antes de la crucifixión, la multitud oía la voz de Dios como un trueno. Juan 12:28 y 29. Las veces que se menciona el trueno en Apocalipsis, este advierte o anuncia que viene el juicio divino. Esto se ve como una antesala de la ruptura de los sellos, cuando se arrojaron carbones encendidos al suelo, relacionado con el momento en que todos los problemas del pecado de este mundo habrían cesado. Veamos aún más cerca este periodo de la historia de la tierra. Vemos 1. Daniel 8:14 declara que habrá un tiempo después de las 2300 tardes y mañanas de expiación, cuando el pueblo de Dios se volverá santo. Eso comienza a cumplirse para los santos vivos en el primer sello, cuando los 144,000 son declarados eternamente seguros mediante la imagen del caballo blanco. Ese es un tiempo de truenos. El juicio de los vivos ha comenzado. Apocalipsis 11:1. El siguiente evento inicia un vínculo con uno de los periodos de Daniel 12. Es cuando el descanso sabático continuo o de Dios es quitado por una abominación, la ley dominical. Esto conducirá a la desolación. Comienza un periodo de 1290 días que termina con el cierre de la gracia. 3. La siguiente declaración viene con las palabras de Jesús de que el tiempo no será más. Esto da comienzo a la profecía de los 1260 días de persecución, Daniel 12:7, y comienza el tiempo señalado de Daniel 8:19 y termina el tiempo de espera de Habacuc 2:2 al 3. Es durante este periodo que ocurre la ira de Dios.
Al final de los 3 años y medio cesa la persecución. 4. Los 1335 días comienzan con la abominación y terminan con 2 acontecimientos preciosos y maravillosos más: la liberación del pueblo de Dios y la resurrección especial. Daniel 12, el 1 al 2. La liberación de los santos y el momento de la séptima trompeta o tercer ay sobre los habitantes de la tierra coinciden con el fin de los 1260 días de Daniel 12:7. La voz de Dios declara: hecho está. Apocalipsis 16:17 y 22:11. Es cuando el pueblo de Dios es liberado. Daniel 12:1. ¿Qué eventos clave vienen en su orden de las visiones de Chazón de Daniel relacionados con Dios, la liberación y el juicio? Y vemos que hay un juicio. Viene el ceamiento, la abominación desoladora. El tiempo no será más. Los 1260 días de persecución. 1290 días. 1335 días. El cierre de la gracia. La liberación del pueblo de Dios. Esos eventos de advertencia ya se han dado y se encuentran en ese librito. Juan, que representa a los santos, la iglesia de Dios de los últimos días, que terminará la obra, debe comerse ese libro, nos dice versículo 9 al 10. Debe ser digerido, entendido y luego convertirse en parte del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Más que eso, pronto se dará un mensaje por designación de Dios que aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor. Entonces Daniel se pondrá en pie en su suerte para dar su testimonio. Y se relaciona con Daniel 12 y las visiones de Chazón. Se asocia. El libro de Daniel está abierto a la revelación, en la revelación a Juan, y nos lleva a las últimas escenas de la historia de esta tierra. Declaraciones judiciales, anuncios ejecutivos que marcan eventos distintos que ponen fin a la historia de la tierra, y todos se destacan en Daniel. Y aquí tenemos esta gráfica en la cual podemos ver los 7 truenos. Ya para finalizar, vemos aquí en Daniel 10:6 que nos dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Los eventos impulsados por el tiempo están a punto de comenzar. Se desarrollará la obra de los personajes del fin de los tiempos, que los encontramos en Daniel 8 al 12. Así es que, ampliando esta gráfica, miramos que la advertencia de los 7 truenos, podemos ver acontecimientos judiciales. 1. Vemos que comienza el juicio de los vivos, Apocalipsis 11:1. Se identifica el primer grupo, que son los 144,000. Se activa el cuerno pequeño del carnero, Daniel 8:3, que lo podemos, para más información podemos ver el seminario de Daniel capítulo 8, que nos habla más acerca del cuerno pequeño del carnero. Los escogidos comprenden, o son testigos, Daniel 11 del 33 al 35. También vemos que, número 2, hay abominación desoladora. Comienzan las leyes dominicales. Y ahí se inicia también ese periodo de 1290 días de Daniel 12:11, que terminará con las plagas de las copas. Iniciando ese periodo también miraremos que Satanás aparece como ángel de luz. Tomo 19 de Manuscritos Liberados, página 282. Se quita el continuo, se elimina el descanso sabático. Y ahí también se inician los sellos del 2 al 4. También tenemos los 1200 días de persecución. Y ahí
hay una aplicación de las leyes dominicales cuando se inicia. Y ese es el tiempo señalado o tiempo de angustia. Cuando miramos nosotros los 3 años y medio, no es un tiempo que sea específico, porque Dios tiene reservado el cambiar los tiempos. Por eso dice, no habrá más tiempo específico. Pero 3 años y medio nos referimos a ese tiempo que va a ser un tiempo de persecución, un tiempo de angustia y también un tiempo del mensaje final. Y a eso se refiere la Biblia al tiempo señalado como tiempo de angustia, los 1260 días de testimonio. Y vemos que llega al cierre de la gracia, donde Miguel se levanta, Daniel 12:1, y hecho está en Apocalipsis 16:17. Y todo esto termina la persecución. También tenemos los 1335 días de Daniel 12:11 y terminan con la resurrección especial o la liberación del pueblo de Dios. Vemos que comienza el primer sello cuando se empiezan a aplicar las leyes dominicales. Y aquí tenemos el quinto sello. Las trompetas suenan del 1 al 4 y es también el extraño acto de Dios. Y vemos que la ley se hace universal. Empieza en Estados Unidos, pero esa ley dominical llegará a todo el mundo. Vemos que en Daniel 12:7 nos dice que hay un pueblo santo y todas las cosas se consumaron en Apocalipsis 17 y el misterio de Dios se consumió. Hecho está, Apocalipsis 16:17. Vemos el primer ay, sucede, se cierra la gracia. Segundo ay, liberación del pueblo de Dios. Y ahí sucede también la sexta plaga. Y entre la liberación del pueblo de Dios a la segunda venida hay un tiempo que no se desconoce. Pero sabemos que la segunda venida de Jesús vendrá a la séptima trompeta y el tercer ay, que es en la última trompeta. Y con eso podemos tener una guía de lo que son estos mensajes o advertencias judiciales que los 7 truenos nos están informando, que es necesario saberlo para que nos ayuden para la preparación para los tiempos finales, cuando empiece a iniciarse ese tiempo final de crisis. Aún no lo hemos comenzado ese tiempo, estamos por empezarlo, estamos viendo las dificultades que suceden en nuestro tiempo. Sabemos que muy pronto llegará ese día que cualquier evento que inicie, un evento del mundo que traiga, como ya tuvimos el primer evento que fue una pandemia, el evento prueba, que todo el mundo se paralizó. Y similar, como hay un tipo y antitipo, vemos que vendrá otro evento que hará lo mismo, pero esta vez iniciará todas las crisis y iniciará el tiempo señalado. No habrá más tiempo más, el tiempo no habrá más. Y ese tiempo de demora se habrá terminado. Ahorita estamos en demora, podemos decir que Dios se ha demorado tanto en venir, pero nada más sabemos que Dios es misericordioso. Así es que vamos a continuar más después en la siguiente parte sobre este capítulo 10 y vamos a terminar aquí con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has dado este tiempo para poder reflexionar, leer y aprender más acerca de tu segunda venida. Sabemos que tu venida es pronta, está breve en venir y queremos prepararnos, Señor. Queremos estar listos para tu segunda venida y ayúdanos para poder leer, estudiar, escudriñar y mantener todo lo que aprendamos en nuestros corazones para poderlos poner en práctica, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, pero sabemos que tú eres más grande que él y tienes todo en control. Ayúdanos a confiar en ti plenamente. Bendice cada oyente y te lo pedimos todo, aunque sin merecerlo, sino por Cristo Jesús. Amén.
Bueno, tendremos entonces más después, continuaremos con el capítulo 10 y que es la continuación de este interludio. Así es que Dios les bendiga y nos vemos al próximo video.